47 años, Nasser El Sonbaty falleció en Egipto, y dado que fue de los pocos culturistas de esa época que estuvo abierto a hablar sobre anabolizantes y sus usos, se vinculó su fallecimiento a esto más que en ningún otro caso. Sea como sea, Nasser, quien ya es historia del culturismo, nos dejó a una edad muy temprana, pudiendo llegar a decir que fue otro de esos culturistas que sobrepasó los límites. Bueno, vamos a seguir reaccionando a los culturistas que se dieron los límites en el culturismo. Nos quedamos justo por aquí. Por aquí tenéis la parte principal, o sea, la primera parte del vídeo. Y vamos a reaccionar al final de Nasser El Sonbaty. Vamos a seguir viendo el vídeo porque esto es un tema muy importante de ver. Todos los límites, ese fue Nasser El Sonbaty. Y es que él fue siempre muy abierto a la hora de hablar de todo tipo de temas. Precisamente mucha gente coincide en que fue su total sinceridad a la hora de hablar sobre temas complicados como los esteroides y otras cuestiones más polémicas que envuelven el culturismo, lo que precisamente pudo condicionar uno de los Olimpias más polémicos de la historia. Para que se hagan a la idea, fue el mismísimo Ronnie Coleman quien declaró ser Nasser el culturista más impresionante con el que había compartido tarifa. Pues que mira esto, Ronnie Coleman, y aquí tenemos el Sonbaty, y desde esta perspectiva es mucho más grande el Sonbaty. Qué animalada. Se ve muy grande, En persona. Even more impressive at his peak than Dorian Yates? Yeah. You put El Sonbaty ahead of Yates as impressive? Yeah. Seriously? Yeah. That's a big statement, Ronnie. Yeah, but you wasn't O sea, there. imagínate lo grande que se veía, que hasta Ronnie, que compitió con él, decía que era más grande que Dorian Yates, que fue de los más grandes del culturismo. O sea, es que barbaridad. You didn't see him. One of my best friends. El Sonbaty? Yeah, nicest guy ever. Y es que todo apuntaba a que el Olimpia del 97 sería el año de Nasser, ya que se sabe que Dorian Yates ese año presentó una de sus peores versiones. Sin embargo, Nasser, quien llegó tal que así, acabó en segundo puesto pese a que tiempo después se supo que Dorian Yates llegó al Olimpia con un brazo lesionado. Además, este estaba empezando a perder su sección media y sin duda su brazo derecho se veía en una mala situación. Por eso, para muchos, el Olimpia de 1997 fue uno de los robos, o al menos uno de los Olimpias más cuestionables de los últimos tiempos. Nasser was very good. Some people think she should have won. Ah, hostia. O sea, acabamos de ver de que Dorian Yates, con el brazo roto, bueno, lesionado, no roto, lesionado y con muy mala forma, mirad esto, le ganó el título Que Dorian este Yates tío, ese año presentó una de sus peores versiones. Sin embargo, al Nasser, Sonbaty. O sea, le ganó a este físico, tío, con el brazo lesionado y con un físico muy malo, o sea, sí, muy malo, comparado con otros años. Sí, qué puta barbaridad. Por eso, claro, por eso es lo que están diciendo de que es llegó tal que así, acabó en segundo de los premios, o sea, bueno, de este premio de este año fue de los más polémicos porque no tiene sentido. O sea, este tío se veía mucho más grande y mucho mejor estructurado que Dorian. puesto pese a que tiempo después se supo que mira. Dorian Yates llegó al Olimpia con un brazo lesionado. Además, este estaba empezando a perder su sección media y sin duda su brazo derecho se veía en una mala situación. Por eso, para muchos, el Olimpia de 1997 fue uno de los robos, o al menos uno de los Olimpias más cuestionables de los últimos tiempos. Imagínate, tío. Sentía completamente robado. Es que es normal, ¿eh? Que te gana un tío con muy mala forma que tú y con un brazo lesionado, tío. Es que es de mirar, ¿eh? Lo de los jueces ahí no tiene sentido. Nasser was very good. Some people think she should have won. Never really understood how Que lo decían todos, ¿eh? Yeah, I thought he should have won easy. Somebody should have been crowned in this. Nasser was so outspoken to talk openly about drugs. Los años siguientes a ese Olimpia contra Dorian, Nasser no volvería a ser el mismo, dejando ya hueco para el reinado de Ronnie Coleman. Pero precisamente al ser él tan abierto sobre el uso de Qué mala suerte, ¿eh? Compite con Dorian Yates, con el que Dorian Yates tenía muy mala forma y con el brazo lesionado. Queda segundo, cuando debería haber quedado primero. Y el próximo año ya Ronnie Coleman empieza a ser
empieza a ser la etapa de Ronnie Coleman y empieza a ganarlo todo seguido. O sea, no consiguió ningún Olimpia, tío. Qué mala suerte, tío. Sustancias y todo tipo de temas, se supo que pese al retiro del mundo competitivo, él siguió haciendo un uso muy alto de las sustancias anabolizantes. En entrevistas concedidas, afirmó que este era su trabajo, que él se dedicaba al culturismo y que necesitaba estar en un buen estado de forma para poder seguir yendo a shows y mantener ese estado de forma. Si bien otros culturistas como Gunther Skjellerkamp optaron por dejar atrás sus años buenos y de reinado físico para tener un retiro mucho más alejado de las peligrosas consecuencias que puede traer intentar seguir manteniendo un físico de Mr. Olympia, Gunther lo hizo para preservar su salud y tener un retiro mucho más acomodado. Sin embargo, con 47 años, Nasser El Sonbaty falleció en Egipto, y dado que fue de los pocos culturistas de esa época que estuvo abierto a hablar sobre anabolizantes y sus usos, se vinculó su fallecimiento a esto más que en ningún otro caso. Sea como sea, Nasser, quien ya es historia del culturismo, nos dejó a una edad muy temprana, pudiendo llegar a decir que fue otro de esos culturistas que sobrepasó los límites. Ya en la era moderna. Pues mira esto, O sea, mirad el sentido de... que mental que hay que tener. Donde un culturista grande Skjellerkamp decidió ya dejar de asumir, o sea, de consumir tantos anabolizantes, aquí lo vemos, es enorme, y ya se alejó de esa etapa de culturista, de profesional, y se centró ya más en su vida, pues con su familia, aquí lo vemos, o sea, de estar así a estar como un runner, literalmente. Grande todavía porque se ve que está en forma, pero más saludable. O sea, aquí vemos las dos caras de la moneda. Uno que se alejó de lo que viene siendo el culturismo profesional y de usar toda clase de sustancias, donde ya se formó ya con su familia, aquí lo vemos con la familia, más saludable, que seguía entrenando pero ya natural, o sea, no asumía nada. Y como liberando esa mentalidad de culturista y ya centrándose en su vida. Y la otra cara de la moneda de Samson El Sonbaty, que a los 47 años pues murió por seguir utilizando y entrenando para seguir mostrándose a este físico irreal de ver, ¿no? En un natural, evidentemente. Y así es como murió. Fue de los pocos culturistas de esa época que estuvo abierto a hablar sobre anabolizantes y sus usos. Se vinculó su fallecimiento a esto más que en ningún otro caso. Sea como sea, Nasser, quien ya es historia del culturismo, nos dejó a una edad... Y aquí lo vemos, o sea, quiso seguir el camino aunque ya no compitiese y a los 47 años ya la palmó. O sea, aquí es donde te haces la pregunta de verdaderamente hasta dónde quieres llegar. O sea, hasta dónde quieres llegar. ¿Quieres ser culturista profesional y seguir utilizando toda tu vida anabolizantes y morir a los 40 años? ¿Quieres ser culturista profesional y llegar a hallarlo todo lo máximo utilizando anabolizantes también y a lo mejor conseguir un título o no, pero ya después retirarte de eso, seguir entrenando pero sin usar anabolizantes y ya estar con otro tipo de mentalidad en la vida y poder seguir viviendo y disfrutando la vida? O morir antes de lo habitual. Así que muy temprana, es un pudiendo tema llegar a- muy importante en los culturistas, porque no debería pasar esto. decir que fue Lamentablemente. otro de esos culturistas que sobrepasó los límites. 2017, con el incidente de Dallas McCarver en el Arnold Classic, siendo este el mismo año que perdió Dallas la McCarver. vida, un culturista que seguía la filosofía de Rich Piana y que El coincidió Rich Piana, el mismo año que él también acabó perdiendo la vida. Esa mentalidad se basaba en darlo absolutamente todo sin importar las consecuencias. Y para que sean conscientes... Es que es de eso, la tío. Darlo todo sin importar las consecuencias. O sea, te da exactamente tu vida, amas lo que haces y quieres convertir, o sea, quieres asumir todo el riesgo sin importar las decisiones, sin importar nada, sino solamente lo que quieres hacer, aunque mueras, tío.
que es una barbaridad. magnitud de lo que estamos hablando, Dallas McCarver. Por una parte lo puedo llegar a entender por la competitividad y por ser el mejor, pero por otra parte la rentabilidad es muy poca, tío. Que porque te puede salir bien como Ronnie Coleman dentro del caso de bien, porque aún así no puede, esa está en silla de ruedas, pero lo consiguió todo. Es el culturista mayor valorado con 8, bueno, con 8 Mr. Olympias, pero también está el otro, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero está otro igual, con 8, pero Ronnie Coleman es el más referente de todos, es el rey del culturismo, todavía sigue vivo, tiene 65 años me parece, pero lo que quiero decir es que aunque se jodió, porque se jodió bastante, todavía está bien y fue el mejor, o Rich Piana o este mismo, el Dallas McCarver, donde yo quiero ser el mejor en esto y yo creo que Rich Piana no consiguió nada y Dallas con McCarver no lo sé porque no lo conozco, pero no consiguieron nada me parece. En cambio Ronnie sí, pero estos no quisieron parar y mirar esto, tío. Carver, con apenas 25 años, jodido. ya estaba moviendo los pesos equivalentes de Ronnie Coleman. Así es como llegó a hacer 5 repeticiones, tan solo asistiendo a la última en press banca. Con 25 años ya hacía el mismo peso que Ronnie Coleman, 225 kilos a 5 Y repeticiones. frente a las 2 repeticiones con 363 kilos de Ronnie Coleman, Dallas se atrevió a exprimir su sentadilla hasta las 7 repeticiones con 308 kilogramos de peso. Por no hablar de su press inclinado, también con las mancuernas de 90 kilos. En ese vídeo tan viral de Ronnie Coleman, Dallas McCarver es que incluso lo llega a superar. Buah. No veo lo complicado que es eso, Uy. Y por si esto fuera poco, fíjense Ahora, por el favor peso en muerto su también. movimiento estrella, el peso muerto, frente a los 363 kilos 20 kilos más que Ronnie Coleman. de Ronnie Coleman. Dallas McCarver, con 25 años, levanta 383 kilos siendo un culturista, ni siquiera siendo un powerlifter. Esto nos deja una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Dallas no es que en sus 20 fuese una promesa del culturismo, sino que ya era una realidad, que había llegado a niveles de masa muscular atípicos en esas circunstancias. Recordemos que en la carrera de un culturista, sus años picos suelen llegar pasada la treintena de edad. Por eso su caso fue tan sonado, no solo porque ya se hubiese hecho un nombre dentro de la industria, siendo conocido por todos, sino porque hablamos de un joven de 26 años. Y es que en agosto del 2017, en ese trágico año, su cuerpo ya empieza a dar los primeros síntomas de que ahí algo está fallando. Ni más ni menos que en un Arnold Classic, donde se iba a enfrentar a Brandon Curry, postrándose como uno de los favoritos. Su cuerpo tiene que ser retirado entre 3 personas del escenario, ya que no conseguía ni siquiera caminar. Y aunque todavía a día de hoy no se puede vincular ni saber la relación que ha tenido este episodio con su posterior fallecimiento, el trágico día llegaría el 22 A los 26 años, tío. A los 26 años, tío. Yo creo que es el caso con más temprana edad, O sea, dime tú si este tío, tú lo ves con 26 años. O sea, ustedes lo ven con 26 años. Sí, con 26 años. No. de Qué agosto barbaridad. de 2017. Los medios dijeron que falleció a los 26 años debido a una asfixia por comida tras un atragantamiento con la cena. Se dice que horas antes había hecho una videollamada con su mujer. Fue su amigo quien lo encontró inconsciente y con comida en la boca. Él pronto lo llevó al hospital, pero pese a la versión oficial de los medios, más tarde su autopsia reveló unos valores que deberían alarmar a cualquier. No entiendo nada, pero muchos gramos aquí, 800 gramos de no sé qué, 600 por aquí, 4 como que. Qué barbaridad. Hablamos de que su corazón pesaba 830 gramos, es decir, entre 3 y 4 veces más que el de un adulto normal. 3, 4 veces más. Antes había visto un culturista donde su corazón pesaba el doble. Y es que estamos viendo el 3 o el 4. Dios. También su hígado era 5 veces más grande y de la misma forma que sus riñones. Presentó también muy graves problemas de tiroides y una testosterona que superaba por 100 veces
Por 100 veces la testosterona. el valor normal de un adulto promedio. Aunque sin duda lo trágico de este Por 100 veces, chaval. año es que apenas una semana después de la noticia de Dallas, Rich Piana también, a la edad de 46 años, entra en un coma inducido en el que estuvo peleando durante 2 semanas por su vida para terminar por A no Rich salvarse. Piana a los 46 años, Lo más impactante aquí es que Rich había sido de los pocos que habían hablado abiertamente de su situación respecto a la sustancia. Incluso en vídeos pasados tocó el tema de la cardiomegalia que pueden sufrir los culturistas. I've been taking steroids for 25. ¡Qué barbaridad! 25 años tomando esteroides. 25 años, tío. Que es prácticamente lo que vivió el otro. Que murió a los 26. Joder. Years. I started when I was 18. Pero que dije yo, a los 18 años, tío. Que a los 18 años, ¿cómo vas a empezar a los 18 años? Por más genética que tú tengas, tío. Cuando tu cuerpo todavía se está formando, tío. Cuando a los 18 años es muy prácticamente imposible de que hayas llegado a tu nivel natural máximo. Cuando necesitas 10, 15 años mínimo. Que es una ida de olla. Es una ida de olla. The reason I started was I was a competitive bodybuilder and I was willing to do Estoy dispuesto a hacer lo que fuese posible para llegar a mi objetivo. whatever it takes to reach my goal. This is not making me look Lo que voy a decir no va a ser good pero right bien. here what I'm saying, but I'm just being honest and I'm being straight and I'm telling people the truth. No, lo que me gusta es que dijo la verdad. Eso es lo bueno. I'm not telling people to Yo no digo a la gente que tome esteroides. take steroids. I'm not recommending it. In fact, Bien. I don't think it's a very good fucking idea to take steroids, you know? If you can stay natural for as long as you can, that's the way to go. Es lo que estoy diciendo. Si puedes mantener tu vida natural, pues mucho mejor. Y ya si quieres dar el paso, más que sea tener un buen nivel de natural. Porque a los 18 no puedes. O sea, más que sea, si vas a tomar porque quieres ser culturista profesional, porque a eso lo puedo llegar a entender, porque es prácticamente un trabajo, pues hazlo ya cuando tu cuerpo esté formado, porque los tops, o sea, los culturistas tops del Mr. Olympia no llegan con 20 años, no llegan con 25 años, llegan prácticamente llegando a los 30 años. Porque ahí es cuando, porque el culturismo es un deporte a largo tiempo, no a corto tiempo. You stay natural your whole life, that's the way to go. Maybe 12 years ago, right when insulin got really popular, all the bodybuilders were taking insulin. And, you know, this guy that I was friends with at the gym, he decided to take insulin. And he took a shot, he went to work, and he was a bouncer, and he was tired. So, you know, he told, you know, the head guy, he said, look, I'm going to lay down in the back room for like 45 minutes, man. Just cover me. I just don't feel good. Just, you know, I'm going to lay down for a little bit. So he said, oh, okay, no problem, bro. I'll cover for you. You know, go ahead. I'll wake you up in an hour. So he went and his name was Samson. 150 kilos, ¿eh? 130 pounds, monster. Didn't compete, you know, Y nunca compitió, nunca quiso competir. never wanted to compete, just a big ass dude. So anyway, I had to throw that in. About 8 hours goes by and the club's closing and it's like, where the hell's Samson at? You know what I mean? And forget, people didn't even realize he was working. So he's like, oh shit, I was supposed to wake up an hour ago, you know, an hour after he laid down, he's in the back room. So they go in the back room and he had throw up all over him. Wow. And he had been throwing up, laying on his back, and seizure after seizure after seizure after seizure. And they called an ambulance, and, you know, he was basically dead, is what they said. They revived him, and he is now in a wheelchair, and he cannot feed himself. Ya, ¿eh? Es que es una ida de olla, tío. Yo lo vuelvo a decir que es una ida de olla porque no... Tío, o sea, me parece muy bien el hecho en que la gente se mete chasca cuando ya considere que es su momento, ¿no? Y compita. Pero lo que nunca voy a entender es la gente que aunque sea ya muy top, o sea, de que haya llegado ya a un nivel de natural muy bueno, o aunque no haya llegado a un nivel, no me parece lo más inteligente
meterte química. Porque es que no vas a competir. O sea, si tú me dices que vas a competir, al menos tiene una finalidad. Pero es que si no vas a competir, ¿de qué te sirve? ¿De qué te renta? O sea, si no vas a competir, ¿para qué vas a estar tu cuerpo sometiéndolo a química si no vas a hacer una competición? Y mira, los 150 kilos se queda durmiendo, lo encuentran con todo lleno de vómito. Afortunadamente, lo pudieron revivir y ahora está en una silla de ruedas y no puede alimentarse por sí mismo, tío. Es una ira de olla. Lo que puede llegar al cuerpo humano. Y es que está hablando serio. Es que no. This is some serious shit I'm talking about. Rich Piana fue probablemente la primera persona con alcance en internet que decidió contar también las historias que hay detrás de la parte más oscura del culturismo. Hasta ahora solo se había visto la fachada, lo superficial, lo que todo el Claro, es que mucha gente dice que cuenta esto. mundo ve, pero él hace ya Lo que todo el mundo. Bueno, no es que cuenten, sino. Todo el mundo. O sea, los culturistas hacen ver como que lo superficial, pero nadie cuenta lo que realmente pasa. O sea, muy pocos culturistas cuentan lo que realmente pasa. Y en verdad eso se debería hacer, porque hay mucha cantidad de gente ya y jóvenes que se meten en química y no saben lo que están haciendo. Y esto es lo que hizo Rich Piana en ese momento fue muy clave. más de 10 años, que se sinceró llegando a decir que era consciente de que seguramente estuviese padeciendo cardiomegalia, que sus órganos habían crecido por la hormona de crecimiento, que su intestino ya no era el mismo que el de antes. Pero paradójicamente, el hombre que nos estaba alarmando sobre lo que hasta ahora nadie se había atrevido a contar, era el mismo que no podía parar de crecer y crecer y crecer, quien a pesar de haber conseguido un físico ya monstruoso, Pues mira. no pudo evitar recurrir a sustancias como el Sintol e inyectarse aceites que harían su cuerpo El aún Sintol. más sobrenatural. Y por todo esto podemos decir que sí, Rich Piana fue otro de esos culturistas que sobrepasó los límites. Lo que impactaría al mundo serían sus entrevistas para el medio Generation Iron. Desgraciadamente, casi todas ellas tienen copyright, así que a continuación pondré voz a las palabras de Rich Piana en algunas de estas entrevistas que ha ido concediendo en los años. Efectos secundarios que he tenido por usar hormona de crecimiento. He hablado de esto en el pasado, pero la gente quiere que sea aún más específico, así que seré más específico. Básicamente, la he usado por más de 10 años seguidos. Seguidos. Y cuando digo seguidos, 10 años seguidos. son seguidos. Y tengo que decir que mi talla de zapatos yo solía usar un 46 y ahora uso un 51. Mis manos, mis dedos. Hostia, la talla del pie de zapato del 46 al 51, Qué olla. Han crecido. Mis muñecas han crecido. Diría que hasta 2 centímetros. Mi puño ha crecido probablemente 1,2 centímetros a lo ancho. Básicamente hace crecer cada tejido del cuerpo. Ahora, diciendo esto, ¿ha crecido mi corazón? Todo lo ha crecido, Probablemente. ¿Han crecido mi cerebro? Probablemente. ¿Han crecido mis intestinos? Sí, mis intestinos han crecido, porque mi estómago se ha puesto más grueso a través de los años, que es el efecto secundario por el que estoy más molesto y por el que he decidido dejar de usar hormona de crecimiento. Y como culturista, no pensamos en el crecimiento de nuestro corazón, que si vamos a tener un ataque al corazón a la edad de 50, pero pensamos en cambio en cosas como, oh, mi cabello se está cayendo, ¿qué voy a hacer? Pero conforme envejecemos, empezamos a comprender estas cosas y ahora estoy mucho más preocupado por ustedes. ¿En qué me va a afectar eso? ¿Cómo me va a afectar en el futuro? El culturismo trata sobre levantar pesas, sobre bombear el músculo. No se trata de inyectarse. Pero a través de los años es más de inyectarse que de levantar pesas. La verdad es que no puedo decir que recomiendo usar esteroides ni que estoy en contra. Es una decisión personal. Pero sí estoy en contra de los chicos jóvenes que los usan, adolescentes, hasta gente Ahí es lo que estoy llegando yo. que está en sus 20. Estoy totalmente en contra de eso. Y el problema de hoy es que estos jóvenes, cuando empiezan en el gimnasio, ya saben usar esteroides. Y en los viejos tiempos, empezabas en el gimnasio, después ibas a comprar proteína, y eso era lo que hacíamos. Estoy en el gimnasio, necesito proteína. Ahora estoy en el gimnasio, necesito esteroides. Es como el mismo día que empiezo en el gym, ya estoy pensando en la sustancia. Es como si fuesen dos cosas que van de la mano. Y es algo que ya se ha ido de control. Si estás usando esteroides y continúas usándolos, llegará un punto en donde ya no te funcionen y tan solo te estarás destruyendo tu cuerpo, dañándolo sin obtener ningún beneficio. Entonces es casi obligatorio que la gente tome un descanso. Si lo usas por 20 años, tienes todos estos músculos, ese apetito sexual, todas esas chicas, esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Todo lo negativo tarde o temprano llegará y todo lo bueno que obtienes también obtendrás lo malo con los años. Qué barbaridad, Vaya mensajes, ¿Sabes qué? Todo Vaya mensajes más reales. Pues eso. Aquí estaría el vídeo.
Me gustaría que dieran su opinión de este vídeo, porque a mí me parece una completa barbaridad, ¿eh? Me gustó los últimos mensajes del Rich Piana, sincerándose completamente y, y que estuviese el culturista, o sea, el culturismo más concienciado en eso, porque no es normal que gente con 18, con 17 años, muy jóvenes, se metan en química sin saber. Así que por aquí estaría el vídeo. Vídeo, la verdad que muy interesante y muy importante de ver, ¿eh?